cómo gestionar los sueños de destino. Muchos de ustedes me escriben diciéndome, tuve un sueño en el que Dios me pide que tome una dirección y no sé qué hacer con eso. ¿Qué paso debo dar después de este tipo de sueño? Y saben, hay varios tipos de sueños. Hay sueños de aliento, sueños de advertencia y hay sueños de destino. Y me gustaría hablar de eso, de los sueños de destino, de los sueños direccionales, donde Dios te da una dirección a seguir, cómo gestionar este tipo de sueño. Y creo que este video les va a dar puntos bíblicos en los que podrán apoyarse diciendo, ok, la Biblia habla de esto porque hay un ejemplo muy claro. En la palabra de Dios, donde alguien recibió un sueño, la parte de Dios se puso en movimiento. Fue un sueño direccional, un sueño de destino. Se puso en movimiento y hoy en día aún vemos los frutos. Al final de esa obediencia al sueño que recibió, ¿de acuerdo? Y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Hechos 16 va a tener un sueño de parte de Dios y lo voy a leer para ustedes, pero antes de leerlo este pasaje, coloco el contexto. El apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero y está en movimiento. Él está en movimiento, intenta hacer la voluntad de Dios, pero trata de ir a Asia para predicar, pero el Espíritu Santo se lo impide. No puede ir allí. Intenta ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo impide. Y en ese momento va a tener un sueño, la tarde, la noche, donde ve un macedonio en su sueño que le dice, y ayúdame, ven a ayudarme, ven a ayudarnos, ven a ayudarnos, ven a ayudar nuestra situación, ayúdanos. Y el apóstol Pablo se va a despertar en ese momento y va a discutir con su equipo diciendo, ok, ¿qué significa este sueño? Y lo vemos. Lo voy a leer para ustedes, Hechos 16. En el versículo 9 está escrito, durante la noche Pablo tuvo una visión, un macedonio se le apareció y le hizo esta oración, pasa a Macedonia, ayúdanos. Versículo 10. Después de esta visión de Pablo, así que eso sucede porque fue durante la noche y luego, inmediatamente buscamos ir a Macedonia, concluyendo que el Señor nos estaba llamando a anunciar la buena noticia allí. Y vemos que finalmente, en ese momento, en el versículo 11, hay una salida hacia Macedonia, y el apóstol Pablo finalmente va a ese distrito. En ese distrito, varias cosas que me gustaría decir. Lo primero que hay que mencionar es el apóstol Pablo. Está en movimiento. El Espíritu Santo le dice que no para Asia. El Espíritu Santo le dice que no para Bitinia. Y muchas veces consideramos un no, a veces como un castigo de Dios, cuando es más bien una orden. Si Dios te dice que no, es porque no es el camino correcto, así que finalmente te estás acercando al camino correcto. Muchas veces puedes decir que sí, pero si Dios te dice que no, muchas veces es porque no eres espiritual. Eso es falso. Esto demuestra que estás avanzando y que no consideras los nombres de Dios como un castigo, sino, en última instancia, como una dirección, porque sabes que no es en esa dirección donde debes ir, es en la otra. Y lo que hace el apóstol Pablo no es lo que hace alguien que no es espiritual. Al contrario, busca la voluntad de Dios, avanza. El Espíritu Santo le dice no para Asia, para Bitinia. Y a medida que avanza, de repente, Dios le dice lo que debe hacer. Dios le habla a través de un sueño. Y entonces el apóstol Pablo va a ver a un macedonio, así que no sé cómo pudo discernir que era macedonio. Imagino que debía ser por la vestimenta. Es seguro que si decimos hoy, no sé, un gabonés, un africano, un americano, también lo podríamos ver por el estilo de vestir, por el color de la piel, por el estilo del pelo, por el estilo de la ropa, por tantas cosas que finalmente habríamos podido reconocer. Somos franceses y llevamos una boina con una baguette debajo del brazo. Decimos, ok, es un francés. Verás, es un poco caricatura, pero me imagino que si vio en su sueño que era macedonio, algo es. Él dijo que era una señal distintiva de ese distrito. Y dice, concluimos que Dios nos estaba llamando a ir allí, porque ese macedonio no era solo a ese macedonio al que había que salvar, ¿de acuerdo? Y es ahí donde es importante, cuando tenemos un sueño direccional, entender e interpretar bien el sueño. Es decir, hablo de eso en mi libro, Parábolas Nocturnas. Pero en realidad ese macedonio no era a ese macedonio al que había que salvar, era al pueblo. Y el socorro, sálvanos, y tenía que ver con la salvación. La persona no estaba en peligro de muerte, era físico, era una muerte espiritual en relación a un pueblo. Y lo que va a pasar, lo que era muy interesante, es que en ese momento él se va a poner en movimiento. Y eso es lo que nos interesa en este video, es, ok, cuando Dios me habla en un sueño direccional, un sueño de destino,
cuando Dios me pide que me ponga en movimiento, ya sea por mi familia, un sueño de destino para mi trabajo, para mi llamado, para tantas cosas que podemos, para todo tipo de situaciones donde Dios nos pone en movimiento. Y ya me ha pasado tener un sueño así sobre el ministerio que Dios me ha dado. Ok, pero ¿cuál es el siguiente? A veces decimos, Señor, puedes decírmelo. Y a veces esperamos diciendo, Señor, no está muy claro lo que me pides, así que voy a esperar más información antes de avanzar. Creo que ahí es donde cometemos el primer error, es cuando Dios nos habla. A veces Dios nos habla, puede ser muy preciso, pero a veces la visión es un poco amplia. En ese momento lo que les animo es a avanzar. Avancen, pongan un pie delante del otro, incluso si la visión es amplia. Y es avanzando que las cosas se van a precisar, porque el apóstol Pablo en ese momento con su equipo solo saben que deben ir a Macedonia, pero Macedonia no es una ciudad. Macedonia es un distrito, y si no me equivoco, había 4. De hecho, era una región con 4 distritos, más bien 3 o 4 distritos. Y en ese momento es bastante grande. Es como si Dios dijera, escucha, ve a evangelizar Occitania en Francia, en el sureste de Francia. Ir, ve a Occitania, ve a salvar a este pueblo. Entonces podríamos decir, ok, Señor, pero ¿qué es? Y luego, ¿qué hago? Y luego, ¿qué hago? No, la tropa en ese momento. Y cuando leemos las escrituras, nos damos cuenta que Él va a poner en marcha una estrategia. ¿Y qué van a hacer? Esta región está dividida en 4 distritos y había una ciudad principal en cada distrito. Y eso es lo que va a hacer. Cuando leemos el acto 16, Él va a Samotracia, va a Neápolis y luego finalmente va a llegar a Filipos. Filipos es un poco como una capital, una gran ciudad de uno de los distritos de Macedonia, y él va a anunciar el evangelio. Y lo que es interesante es que la primera persona que va a encontrar, al menos la Biblia nos habla de esta primera persona, es Lidia, la vendedora de púrpura. Y él va a poder llevar a esta mujer a la salvación. Es interesante porque el sueño que había recibido no era de una Macedonia, sino un macedonio. ¿Qué tan simbólico era su sueño? No representaba a un hombre, porque al final la primera persona a la que la Potrepó le oró y llevó a la salvación fue una mujer, ¿de acuerdo? Así que ahí, si quieren profundizar más en este tema, les animo a descubrir mi libro, Parábolas Nocturnas. Pero él va a ponerse en movimiento y luego vemos poco a poco que él va a moverse y luego va a hacer antipolicía, creo. Él va a hacer otras ciudades del que no recuerdo el nombre, pero en un momento dado también va a llegar a Tesalónica, donde va a anunciar el evangelio, pero va a ser difícil y luego finalmente va a ir a Berea. Y luego en Berea, finalmente, él va a partir hacia Grecia, donde va a llegar a Atenas. Pero va a hacer varias ciudades así. Va a anunciar el evangelio en las ciudades más grandes de esta región. Él va a ponerse en movimiento. Y yo lo que les animo, cuando Dios te da algo, un sueño de destino, pero no está muy claro, avanza. Pídele a Dios que te inspire una estrategia, pero avanza. No esperen a que las cosas sean precisas. Avancen. El apóstol Pablo, él tomó las ciudades más grandes diciendo voy a anunciar el evangelio, y fue difícil en Tesalónica, la gente fue dura con él. Tampoco fue fácil cuando estuvo en Macedonia, en cada ciudad que visitó, excepto en Berea, donde la gente era mucho mejor, tenía un corazón mucho más abierto que los de Tesalónica. Pero fue complicado. ¿Pero cuál fue el fruto de eso? Hoy, cuando abren su Biblia en la epístola a los Filipenses y también a Tesalónica, a los tesalonicenses. Entonces, la epístola a los Filipenses y a los tesalonicenses, cuando leen estos pasajes en las Escrituras hoy, estos textos bíblicos finalmente vienen a alentar a las iglesias que el apóstol Pablo ha implantado en estas ciudades, es decir, en Tesalónica y en Filipos. ¿Y por qué se implantaron estas iglesias? Porque el apóstol Pablo obedeció a un sueño de parte de Dios para decir, está el macedonio que dice, socorro, sálvanos. Él puso en marcha una estrategia, se fue a las ciudades más grandes a anunciar el evangelio, y aún hoy tenemos los frutos, porque esos libros, esas epístolas, es decir, de los tesalonicenses y de Filipos, se encuentran en nuestra Biblia. Así que imagínense que tienen libros, hay 66 libros en las Escrituras, tienen libros en su Biblia que están ahí, porque un hombre recibió un sueño de parte de Dios que era bastante amplio, pero él se puso en movimiento, no esperó a tener las cosas hiperprecisas, se puso en movimiento y en el camino Dios vino a aclarar las cosas respecto a esa visión, respecto a las ciudades a las que debía ir.
Y de eso nacieron iglesias, y de eso nacieron epístolas que aún tenemos hoy en nuestra Biblia. Así que no subestimen el hecho de ponerte en movimiento. De hecho, véanlo como un embudo, es decir, la visión es amplia, pero si esperan que sea hiperprecisa para avanzar, así que puede que no avancen. No estoy diciendo que a veces Dios no nos diga cosas muy precisas, pero es avanzando que Dios es como un embudo. Cuando Dios habló a los discípulos, les dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, y a veces, cuando leemos las Escrituras, vemos que el Espíritu Santo les dice que no, les dice que sí, les dice que vayan allá, y nos gustaría que el Espíritu Santo nos guíe así, pero antes de que el Espíritu Santo nos guíe de esta manera, dándonos direcciones claras, hay que obedecer el primer mandamiento, que es ir. Y fueron... Y cuando fueron no sabían necesariamente a dónde ir. Hubo persecución en un momento dado, los apóstoles, los discípulos y toda la iglesia se dispersaron un poco, pero fueron, y fue al ir en esta visión amplia que Dios vino a aclarar las cosas, una especie de embudo, si me permiten usar esta imagen. Así que aquí hay algunos consejos que les doy. Es primero cuando tienes un sueño de destino y un sueño direccional, un sueño que te diga qué hacer. Sientes que tiene que ver con tu trabajo, tu familia, tu ministerio, no importa tus relaciones, sabes que debes tomar una acción. No esperes a que las cosas sean precisas, ponte en movimiento. Y Dios confía en ustedes. Dios los llama a ser buenos administradores de lo que les confía, así que sean buenos administradores. Con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios, avancen. Pongan estrategias en marcha, inspírense en Dios. Oren por eso, pónganse en movimiento y al avanzar verán que las cosas se van a precisar como un embudo donde Dios vendrá a hablarles poco a poco, porque a veces queremos que Dios nos hable, pero en realidad tendremos esta palabra y esta respuesta después del quinto, ¿no? Y otras respuestas que nos gustaría tener las tendremos al final del 10º, ¿verdad? Ven la imagen, así que el objetivo es avanzar y no subestimar lo que puede suceder. El apóstol Pablo no se quedó mucho tiempo y al final se fue a Grecia. Hizo un pasaje, pero el resultado de este pasaje en esta región de Macedonia, hoy tenemos los frutos en relación con las Escrituras. Así que espero que este pensamiento los bendiga. Y luego, no duden, si aún no lo han hecho, en descubrir mi libro Parábolas Nocturnas. Los 3 primeros capítulos de este libro son gratuitos. Puedes descargarlo. Son aproximadamente, creo, 70, 80 páginas en mi sitio jeremypotin.com, así como en la descripción del video, en el comentario fijado. También lo pueden conseguir en mi sitio jeremypotin.com. Hay otro libro mío que está aquí, Up, y que se dicen 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 Up, y que se dicen, y que se dicen Up, y que se dicen Up, y que se dice. Combate espiritual es descubrir las 25 verdades más importantes sobre el combate espiritual. Recibo tantos testimonios, libros sobre cómo esto los bendice, porque mi deseo es equiparlos para vivir y crecer en la vida del espíritu, darles cosas concretas que puedan aplicar en su vida para que puedan ver un verdadero cambio. Así que el objetivo de este libro es realmente discernir las estrategias del enemigo y luchar contra las potencias de las tinieblas, cómo destruir fortalezas, que son las fortalezas. ¿Es algo nebuloso o la Biblia es clara al respecto? La Biblia es clara sobre este tema, así que el objetivo es definir bien qué es el combate espiritual a través de las Escrituras y cómo vivir de manera efectiva. No una vida cristiana nebulosa, sino una vida cristiana victorioso. Y mi libro que escribí con mi amigo David Terry, Desafío Sanación, 21 días para descubrir, para ver sus primeras sanaciones, donde ponemos todo lo que sabemos sobre la sanación. También lo pueden conseguir en mi sitio jeremypotin.com. Espero que este video los haya bendecido. No dudes en decírmelo en los comentarios y pónganse en movimiento. Realmente los animo de todo corazón. Pónganse en movimiento. Adelante, confía en Dios, confíen en ustedes mismos. De acuerdo, si Dios te ha hablado es porque te ha dado las habilidades para gestionar esta visión. ¿De acuerdo? Así que adelante, pónganse en movimiento y Dios los va a sorprender. ¿De acuerdo? Sean bendecidos. Les digo hasta muy pronto. Dios.